Y aquí, hermanos, tenemos que meditar nosotros, ¿qué es Jesús para nosotros? ¿Verdaderamente hemos conocido al Señor? ¿Verdaderamente hemos tenido nosotros ese encuentro personal con el Señor como el que tuvo la mujer samaritana? Deberíamos de preguntarnos si realmente hemos conocido al Señor. Porque si verdaderamente nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Señor, si verdaderamente hemos conocido al Señor, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber un cambio de actitud, un arrepentimiento genuino que hace que nuestras vidas sean diferentes. Yo, cuando conocí al Señor, era una mujer sin fe, sin esperanza, una mujer en depresión. No tenía nada para dar. Más bien, tenía más deseos de morir que de vivir. Pero sí tuve un encuentro personal con el Señor. Él hizo que yo cambie de actitud en muchas cosas. Él me llevó a afligirme en gran manera cuando conocí al Señor. Y me afligió. Realmente me afligió, pero esa tristeza que Dios trajo a mi vida, la trajo para un arrepentimiento genuino. Porque el Señor no nos aflige porque se le da la gana, porque les gusta hacernos sufrir. No. El Señor nos aflige porque nos ama y quiere llevarnos a un encuentro personal con Él. Y a veces vamos a pasar momentos de tristeza, de angustia y de aflicción, en la cual debemos gozarnos de tener esos momentos de aflicción. Debemos gozarnos de tener esos momentos de tristeza, porque el Señor nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y de ponernos a cuentas con Él. Es maravilloso sentir tristeza por haber ofendido al Señor. En mi caso, yo albergaba en mi corazón un resentimiento terrible, un deseo de venganza que un día yo decía, me las voy a cobrar, me las van a pagar todas juntitas. Las tengo todas colgadas acá, imagínense la oreja que tendría ahora. Una oreja así de grande y pesada, si no le hubiera entregado todos esos deseos de venganza que yo os decía que los tenía colgados en la oreja. Acá los tengo, decía yo. Me acuerdo de todas y de cada una, me las van a pagar todas. Pero cuando el Señor llegó a mi vida, Él me hizo entender que todo eso que yo albergaba en mi corazón, todo ese odio, ese rencor, ese resentimiento, ese deseo de venganza, me había enfermado primeramente a mí. Todo lo que comía me hacía mal. Todo. Tenía grandes problemas en el estómago, en el hígado, en mis intestinos. Todo por albergar ese resentimiento. Era una persona amargada de espíritu. Pero aún habiendo tenido ese encuentro con el Señor y habiendo entendido que yo también estaba en pecado por albergar todas esas cosas y que me estaban haciendo mal, me estaban dañando, fue un proceso, no fue de un día para el otro. Fue un proceso donde yo decía, yo decido perdonar, pero caía y me levantaba, caía y me levantaba. Hasta que un día el Señor, pero siempre insistí en lo mismo,
Señor, yo los voy a perdonar porque entendí que más sufrió Cristo en la cruz del Calvario por mí, siendo inocente. Y tomé la decisión de perdonar, porque todo es una decisión, hermanos. Perdonar es una decisión, no es un sentir. Porque yo nunca sentí de perdonar. Sentir no siento, porque mi carne alberga orgullo. Un orgullo que no me deja sentir. Entonces, yo tengo que tomar la decisión de perdonar. Y en esa decisión que yo tomo, el Señor me ayuda. Y el Señor me ayudó. Y recuerdo que habían venido ministros de afuera. En ese momento yo me congregaba en otro lugar. Y estos hermanos eran un matrimonio y pasaron a ministrar y dice, bueno, todos aquellos que quieren ser sanados, todos aquellos que quieren ser restaurados, pasen al altar. Y recuerdo que habíamos hecho una fila en medio del pasillo, éramos mucha gente. Y cuando me llega el turno, este siervo me ministra y me dice, te hicieron mucho daño, mucho mal, pero el Señor ve tu corazón, que vos querés perdonar. Y el Señor te va a ayudar en esta noche y esa mochila que vos tenés, te la va a sacar el Señor. Así que me ministró y fue algo instantáneo, de forma sobrenatural, hermanos, cómo el Señor me liberó de todo ese peso, de toda esa amargura que tenía. Era como una mochila cargada de piedras, de papas, no sé de qué, pero fue algo sobrenatural. Yo sentí un antes y un después, una liberación, y mi vida cambió porque el Señor cambió mi tristeza en gozo y mi lamento en baile. Y empecé a ser bendecida. Y el Señor me empezó a levantar. Y yo empecé a llevar fruto para la gloria de Dios. Empecé a hablarle a la gente. Y la gente se convertía. El Señor me dio el privilegio de enseñarle la palabra a muchas personas. Personas que se convirtieron y personas que se están congregando en otros lugares. No todos aquí, sino en otros lugares. Ya una de esas almitas ya partió con el Señor. Consagrada, completamente consagrada al Señor. Su esposo la dejó con 4 niños. Y ella se tomó de la mano del Señor, el Señor la levantó como una mujer de fe. Nunca más ella volvió a rehacer su vida, se quedó sola, criando sus 4 hijos. Pero sí que dio frutos para la gloria de Dios. Y todo eso cuenta para la eternidad, hermanos. Nada es fácil en el camino del Señor. No debemos predicar un evangelio fácil. No, todo cuesta. Cuesta. A mí me costó lágrimas. Me costó renuncia. Me costó pelear conmigo misma. He tenido que batallar con mi propia carne. He tenido que batallar contra el pecado. Porque hay que levantarse, hermanos, y combatir, pelear contra nuestra propia carne. Porque dice que tenemos lucha contra la carne, contra el mundo y contra Satanás. Y tenía que doblegar mi carne y someterla
y decir, mucho tiempo tuve que batallar y agarrarme de una promesa. No traigas a la memoria cosas pasadas, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y era difícil no traer a la memoria cosas pasadas. ¿Por qué? Porque Satanás te las trae. Satanás, no, mirá, si lo que te hizo, ¿cómo lo vas a perdonar? Y yo decía, vete de mí, Satanás, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ya lo perdoné. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Cada uno tiene sus debilidades, sus partes débiles y sus partes fuertes en el Señor. Y nosotros podemos vernos identificados con distintos personajes de la Biblia. Y yo le digo a mi esposo que soy bastante Pedrito. Me siento identificada porque tengo un carácter que, si no es dominado por el Señor, es un carácter violento. Ya somos así. Eso está en nuestra descendencia también. Y eso estaba en la descendencia de Juan, estaba en la descendencia de Pedro. Eran personas violentas, que si tenían que hacer frente a lo que fuera, ellos le hacían frente. No tenían drama, pero le daban una espada, cortaban oreja, hacían desastre también, porque esa violencia tenía que ser canalizada para algo bueno. Esa violencia tenía que ser canalizada para un espíritu de guerra contra Satanás, porque contra Satanás hay que ser violentos. Porque Satanás no te tira con flores. Adiestrados para la guerra, pero la guerra ¿contra quién? No contra el ser humano. No contra mi familia, no contra mis hermanos, contra Satanás, porque la lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que atormentan las vidas. Esa es mi guerra. ¿Cuánto proceso tuvo que llevar en la vida de Juan para llegar a ser llamado el discípulo del amor? Porque era violento, tan violento que cuando no aceptaron al Señor, en esa ciudad donde estaban predicando el Evangelio, Juan fue uno de los que dijo que descienda fuego y que los queme a todos. Miren si era violento y vengativo Juan. Y sin embargo el Señor lo cambió, lo transformó. Tuvo que tener su encuentro con Dios. Pedro, que decía, yo nunca te voy a negar, porque confiaba en su propia prudencia. Confiaba en sí mismo. Y sin embargo lo negó al Señor. Pero el Señor también lo trató. Él no desecha a nadie. Él no nos desecha. Él sabe cómo somos, cada uno de nosotros. Él sabe las partes fuertes que tenemos y sabe las partes débiles que tenemos. Pero en nuestras debilidades Él se glorifica. En las debilidades nuestras Él se hace fuerte. Por eso dice que Pablo decía, más bien me gloriaré en mis debilidades, para que repose el poder de Dios sobre mi vida. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, perseguidor de los cristianos. Pero cuando él tuvo su encuentro con el Señor, él quedó ciego, quedó tirado, quedó humillado por el Señor. Por 3 días dice que Dios lo trató. No trató con él ningún ser humano. El mismo Espíritu de Dios trató con él. Y hubo una conversión verdadera. Hubo un antes y hubo un después. Hubo un cambio de actitud en ese hombre, de ser perseguidor de los cristianos a ser servidor de los cristianos.
¿Tuvo o no tuvo Pablo un encuentro con Dios? La mujer samaritana dice que había tenido 6 maridos, 5, y el que tenía tampoco era su marido. Pero cuando ella tiene su encuentro con el Señor, ¿por qué? Porque el Señor vio la necesidad de ella. ¿Qué veía? Que ella quería saciar esa sed de ser amada, de ser aceptada, de ser valorada por un hombre. Pero siempre caía en lo mismo. No sé por qué sus parejas no duraban, esas relaciones no duraban. No sé por qué, porque no dice la Biblia si los maridos se murieron, si se fueron, si se separaron, no dice. Pero sí dice que tuvo 5 relaciones que no duraron y esa tampoco iba a durar. Porque el Señor sabe que nosotros tenemos un vacío dentro nuestro, que necesitamos saciar, llenar de alguna manera. Queremos llenar esos vacíos que tenemos dentro nuestro. Y ese vacío tan solo tiene la forma de Dios. Y Él tan solo la puede llenar si nosotros le damos oportunidad. Y cuando Él le dice, dame de beber, ¿cómo el Señor nos va a decir a nosotros, dame de beber? Si Él es Dios, si Él es el dueño de todas las cosas, ¿cómo nos va a decir a nosotros, dame de beber? ¿Qué quiere decirnos el Señor cuando nos dice, dame de beber? Él quiere decir que quiere entablar una relación. Él quería conversar con esa mujer. Él quería tener un motivo de conversación y fue ese pozo. Y fue esa agua, ese motivo de conversación. ¿No les pasa a ustedes que a veces van a una clínica y se sientan y la persona que está al lado quiere conversar con nosotros? O vamos a un almacén y estamos parados al lado de alguien. O vamos a donde vayamos, siempre hay alguien que no sé por qué, pero que nos busca un motivo de conversación. Porque quería tener una relación de amistad, una relación íntima, más íntima, de conocerla. De decir, muchas veces nosotros aquí, por ejemplo, entre hermanos, a veces estamos un rato aquí y conversamos, pero yo en mi caso hay muchos hermanos que no los conozco más en profundidad, digamos. Porque para eso tendría que acercarme, que ellos se acerquen a mí y yo acercarme a ellos y tener esas charlas de decir, mira, yo soy fulana de tal, soy viuda, soy separada, estoy casada, soy soltera, tengo 3 hijos, o tengo 1 o no tengo ninguno. Pero necesito acercarme a las personas y que las personas se acerquen a mí para conocer. Para llegar a tener un encuentro con el Señor, conocer al Señor es eso, es entablar una relación más íntima. Marta y María, Marta fue muy amonestada por el Señor. Marta y María eran las hermanas de Lázaro. Ellos eran amigos del Señor. Cuando el Señor estaba cansado, pasaba por la casa de Lázaro, pasaba por la casa de Marta y de María y se quedaba a descansar en esa casa, porque ellos eran sus amigos íntimos. Así que el Señor los conocía muy bien a los 3. Y en un momento, Marta se desespera por atenderlo al Señor, por cocinar, por tener toda la casa en orden, y se enoja con María porque María se detuvo a escucharlo al Señor.
¿Y cuántas veces nosotros somos como Marta, que estamos afanados en el día, todos los días, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que cocinar, porque tenemos que limpiar, porque tenemos que lavar, porque tenemos tantas cosas para hacer? Y el Señor la amonestó a Marta. Y no digo que eso no tengamos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero también el Señor quiere que nos detengamos como María todos los días. Porque a veces, hermanos, esperamos venir los domingos a la casa de Dios para recibir una palabra, para recibir una oración. No, hermanos, ese no es el tipo de relación que el Señor quiere con nosotros. Y yo siempre le decía a mis hijos, ustedes tienen que aprender a orar, a comunicarse con el Señor. Y ahora sigo diciéndoselo a Vicky, porque ya los otros más grandes ya aprendieron a tener su relación con el Señor. Y yo a Vicky le digo, Vicky, Jesús es el mejor psicólogo. Jesús es el que sabe todo de nosotros porque Él nos formó. Él sabe cómo funcionamos, Él sabe las partes fuertes, las partes débiles, los procesos que vamos a tener que pasar para que lleguemos a parecernos a Él, porque dice que tenemos que crecer a la medida del varón perfecto, que es Él. Él es mi modelo perfecto a seguir. Entonces, todavía tengo esa tarea de comunicarle a Vicky que tenemos que relacionarnos. Vos estudiá, pero encomendá todos esos estudios a Dios, al Señor, y decirle al Espíritu Santo que te haga recordar, porque dice que el Espíritu Santo nos hace recordar todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo nos hace recordar la palabra que hemos leído y nos hace recordar también lo que hemos estudiado. Y nuestra salvación, nuestra relación con Cristo es personal. La mujer no puede hacer salvo al marido. El marido no puede hacer salvo a la mujer. Si nosotros queremos irnos a una eternidad con Dios, tenemos que buscar de forma personal al Señor. Es una tarea que implica esfuerzo. Y el Señor nos llama, hermano. Él nos está llamando. Él nos llama a arrepentirnos, a dejar de lado esas cosas que nos hacen mal, el rencor, el resentimiento, el deseo de venganza. ¿Por qué nos hace mal? Porque nos enferma. Y es una piedra de tropiezo en el camino nuestro. Porque también el Señor le dice a Marta, remuevan la piedra para que resucite Lázaro. Marta, si querés ver la gloria de Dios, remové. ¿Y cuál era la piedra que tenía ella en el camino? ¿Cuál era la piedra? Ella no era una falta de perdón, ella era la incredulidad. Porque ella no creía que el Señor, ella dice, sí, yo ya sé, Señor, que vos tenés poder para resucitar a Lázaro en el día postrero, allá en tu presencia. Y el Señor le dijo, no, yo puedo hacerlo ahora. Entonces había una piedra de incredulidad que no nos deja que los milagros ocurran. Tenemos que remover esa piedra de incredulidad para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Tenemos que remover esa falta de perdón para que la resurrección, la vida de Cristo, el gozo, la alegría que nos está robando esa falta de perdón, que nos está enfermando el cuerpo, pueda manifestarse esa resurrección en nosotros. Tenemos que permitir al Señor que Él nos limpie. ¿Cuántos queremos ser instrumentos en las manos de Dios? Todos queremos ser instrumentos en las manos de Dios. A ver, si somos una cuchara, todos tenemos cuchara en nuestra casa.
¿no es cierto? Si hay una cuchara sucia y hay una cuchara limpia, ¿con cuál queremos comer? ¿Con la cuchara sucia o con la cuchara limpia? Con la limpia. Saben que nosotros somos como esa cuchara. Y la más mínima manchita que tiene la cuchara en casa, la lavamos, la limpiamos, porque no nos gusta. No nos gusta que tenga nada pegado, nada. Por ahí los chicos dicen, ay, mira mamá, cómo lavaste mal los platos, ¿eh? Nos ha pasado, ¿no es cierto, Silvia? Que los chicos por ahí nos dicen, mira cómo lavaste mal los cubiertos. Y agarran el tenedor, no se levantan para buscar nada, porque no se levantan para buscar pan, ni jugo, ni nada. Pero si tienen el tenedor sucio, cómo se levantan rápido. Y lo lavan al tenedor o lavan la cuchara. Porque a ninguno, ni a los chiquitos ni a los grandes nos gusta comer con elementos sucios. Y el Señor dice que nosotros somos sus siervos, somos sus instrumentos. Pero nos va a limpiar, hermano. Nos guste o no nos guste, nos va a limpiar el Señor. Y si nosotros no lo hacemos por las buenas, y bueno, va a meter presión el Señor. Pero si queremos ser instrumentos en las manos de Dios, tenemos que ser como esa cuchara, dejar que el Señor nos limpie. Señor, vos ya me limpiaste porque por tu palabra dice que estamos limpios, pero límpiame más. Saben, hermanos, que a veces nosotros necesitamos tener una motivación, necesitamos tener alguna ambición espiritual. La ambición desmedida es mala, pero la ambición en su justa medida es buena. Yo tengo que ambicionar servir al Señor. Tengo que ambicionar ser un instrumento en las manos de Dios. Tengo que ambicionar ser como María y no estar siempre afanada como Marta por todas las cosas de este mundo. Debo apartar un tiempo y sé que ese tiempo no me va a ser quitado. Porque ese tiempo cuenta para la eternidad. Separar ese tiempo para estudiar la palabra. Aquí se dan estudios bíblicos, hermano. Aquí se prepara, se capacita a la gente. Hay que aprender a tener una relación personal a diario con el Señor. No, a mí los pastores no me visitan. Por eso yo ando mal. Miren, hermano, a mí nadie me visitó. Y conozco muchas hermanas que nadie las visitó. Y aprendimos, como nadie nos visitaba, nadie nos mandaba un mensaje. No teníamos teléfono. No existía el celular. Ya me estoy deschavando, van a sacar la cuenta de cuántos años tengo. Pero no había, hermano. No estaba YouTube, no existía nada de eso. Teníamos la Biblia y una radio. A duras penas, los que teníamos una radio, gloria a Dios. Pero yo digo gracias, Señor. Gracias porque no teníamos nada de eso. Porque buscábamos de Dios. ¿Saben cuál era el teléfono nuestro? Hermano, yo se lo digo con toda confianza porque sé que el Señor me respalda. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Hoy les paso el número del teléfono del Señor. Hoy lo tienen todos, agéndenlo, hermanos. Agenden el número del Señor. Porque tenemos muchos números agendados. Pero el número del Señor Jesús, nadie lo tiene agendado. Pero agéndelo hoy. Agende. Clama a mí y yo te responderé. Y va a ver, hermano, cómo su vida va a cambiar, su familia va a cambiar, su economía va a cambiar.
¿Saben, hermano, que cuando el Señor nos exhorta, Él nos exhorta porque nos ama, porque Él no quiere nietos, Él quiere hijos. Y nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Aprender a depender del Señor. Los pastores y los líderes están dispuestos a visitarlos cuando usted lo necesite. Nosotros estamos dispuestos a discipularlos, estamos dispuestos a darle todos los estudios que tenemos. Estamos dispuestos a entregar nuestro tiempo al servicio de ustedes. Pero ustedes tienen que hacer su parte. La parte que a usted le toca y le corresponde a diario la tiene que hacer usted. Una sola vez fui a pedir oración. Caminé no sé cuántas cuadras porque yo vivía en una punta y el pastor vivía en la otra punta del pueblo. Y ahora, hermanos, que si no hay auto, que si no hay esto, que si no hay lo otro. Yo caminaba, hermano, y tenía una bicicleta vieja. Graciela me conoce desde mis comienzos en el Señor. Y yo me iba, frío, calor, trabajaba todo en bicicleta, me cruzaba todo el pueblo. Vicky con los pelitos así, porque por ahí me olvidaba de ponerle la gorra, pobre Vicky. Iba con los pelitos así, pero yo la llevaba a la iglesia. Hay un precio que hay que pagar, hermanos, si queremos la bendición de Dios. A la bendición de Dios hay que pelearla. Hay que pelear por lo que queremos. No es un evangelio fácil. Por eso el Señor dijo, esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué, y vas a conquistar la tierra. Esfuérzate y sé valiente y vas a conquistar una vida espiritual plena. La vida abundante en el espíritu que vos querés y que vos pretendés tiene su precio. La comunión íntima con el Señor para que te revele sus secretos, los secretos de su corazón, tiene su precio. Tenemos que sacar lo que estorba, tenemos que sacar las excusas. Dios es un Dios personal, hermano. La salvación es personal. Y cada uno de nosotros debemos pelear por esa salvación. Aún los que estamos predicando el Evangelio, el Señor dijo, no se alegren tanto de que los demonios se les sujetan. No se alegren tanto de que predican y se conviertan, porque todo es poderoso en el nombre de Jesús. Más bien alégrense y asegúrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Mayor es mi salvación que el ministerio, hermano. Podemos salvar muchas almas, pero si yo pierdo la mía, pierdo mi salvación, yo sé a dónde voy. Peleamos muchas veces por el ministerio, pero peleamos por nuestra salvación. El Señor puede venir por nosotros de forma personal o puede venir en el arrebatamiento por toda la iglesia y nosotros no estar preparados. Hermanos, yo no sé qué mensaje les gustaría a ustedes escuchar. Quizás no sea este el mensaje que ustedes quieran escuchar. El Señor, porque hay lugares donde solamente se predica de la prosperidad. Yo lo lamento mucho, hermano, porque muchos se van a quedar. Nosotros tenemos que predicar la salvación personal, la comunión íntima con el Señor. Nosotros tenemos que predicar la santidad, hermanos, porque sin santidad no vamos a ver al Señor. No vamos a entrar. Nosotros tenemos que predicar un evangelio que tiene su esfuerzo, pero que va a dar su fruto. Yo he dado frutos en el Señor. Pero ¿sabe qué dice la palabra?
que el Señor me va a limpiar más, que aún me va a podar, dice el Señor en San Juan 15. ¿Y saben por qué? Porque yo estoy acá predicándoles a ustedes. Y por esa razón, el Señor a mí me va a limpiar más, me va a podar más. ¿Para qué? Para que lleve fruto, y mucho fruto. Y yo quiero llevar más fruto. Yo quiero que el Señor me trate, aunque mi carne me duelen los tratos de Dios. Me duele la carne como les duele a ustedes cuando el Señor me dice, todavía, Miriam, hay falta de perdón en tu vida, aún todavía hay un resentimiento que tenés que arreglar conmigo. A mí me duele confrontarme conmigo misma, pero prefiero, hermana, porque ¿sabe qué? Porque yo quiero llevar más fruto, esa es mi ambición. ¿Y qué fruto? Fruto de almas salvadas, fruto de visitar gente, prepararla, capacitarla para que sean siervos de Dios. Ese es el gran anhelo de mi corazón, y yo sé que eso implica que el Señor me va a limpiar más, que el Señor me va a seguir podando y sacando de mi vida lo que a Él no le agrada y no sirve. Quiero ser esa cuchara con la que Él alimente a la gente. Pero es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo de dejar las excusas. Es tiempo de hacerme cargo de mi vida espiritual y de decir, nosotros no estamos bien, no echarle la culpa a los otros, no, la culpa la tiene el pastor, la culpa la tienen los líderes, la culpa la tiene mi hermana, la culpa la tiene mi hermano, de que nosotros no crecemos, no estamos bendecidos, no estamos bien. No, hermano, la culpa la tengo yo. Yo soy la única responsable, yo, de no estar todo lo bendecida que quisiera estar. Es tiempo de pararme frente al espejo y decir, Señor, cámbiame a mí, porque siempre quiero que cambie el marido, que cambie los hijos, que cambie el vecino, que cambie la pastora, que cambie el pastor. No, Señor, me miro al espejo, cámbiame a mí. Vos sos la única responsable de que estés así. Cuando yo empiece a asumir ese compromiso conmigo misma, mi vida va a empezar a cambiar. ¿Que te va a doler? Te va a doler. Te va a doler la carne, te va a doler. Te va a doler sacarte el orgullo de reconocer y decir, no, la culpa no la tiene mi marido, la culpa no la tiene mi esposa. La culpa la tengo yo, Señor. Una hermana me contó un día el testimonio, y es una hermana que yo le entregué al Señor, que hoy está sirviendo al Señor, y él siempre donde me ve me dice, ¡madre! Me grita, ¡madre! Y yo le digo, ay, pero por Dios, qué grande que soy, tengo una hija tan grande, es mayor que yo. Y bueno, y siempre hacemos esas bromas. Pero ella fue tan herida por una pareja que tuvo, tan herida, le daba cada palizas ese hombre. No le permitía tener fotos de los hijos en su casa, no le permitía ver los hijos. Lo que padeció esta mujer. Lo que padeció, Jorge la conoce. En un tiempo se congregó con ella. Padeció horrores. Pero nos hicimos amigas, yo no conocía del Señor. Después ella se va a vivir a otro lugar y yo en ese transcurso que ella se va a vivir a otro lugar, yo conozco del Señor. Entonces cuando pasa un tiempo y nos volvemos a encontrar en una esquina ahí de la guardería municipal, hola, y bueno, ella había regresado de ese pueblo, así yo no sabía, y me dice, Miriam, dice, no sabes lo mal que estoy. Y yo le dije, yo tengo la solución.
Le digo, ahora tengo la solución para ese mal que vos tenés. No, dice, no me digas. Sí, porque yo siempre hablaba cada tanto por teléfono, decía, rezale a la Virgen, rezá el rosario, le decía, rezá al santo, todos los santos que teníamos, no sé cuántos santos teníamos, a todos los santos le rezaban. Y bueno, era un acuerdo que teníamos nosotras. Y les digo, no, ahora sí que conocí al Dios verdadero. Le digo, pero si vos lo querés conocer, tenés que ir a mi casa. Y dice ella que dijo, ay, pero ¿qué le pasó a la Miriam? Esta mujer, ¿qué tiene? Pero ¿saben qué, hermanos? No pasó muchos días. Ella fue a mi casa. Y ella dice que tuvo un antes y un después, porque esa mujer se convirtió al Señor y hasta el día de hoy está sirviendo al Señor. Pero en un tiempo de su vida ella fue tan herida y tan maltratada que ella se guarda para el Señor, porque ella dice, yo quiero un compañero. Bueno, ¿querés un compañero? Le di el teléfono del Señor. Jeremías 33:3. Hacete cargo, querida. ¿Vos querés un compañero? Clama al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Los tiempos son de Dios. Y clamó. Hasta que el Señor le presentó el que era su compañero. Y ella dice, a mí me gustaría congregarme con vos, Miriam. Mira, le digo, vos preguntale al Señor, ¿a dónde te tenés que congregar? Vos preguntale. Y ella se congregó en otro lugar. Dice, yo voy a probar acá, en este lugar. ¿Saben qué? Ahí estaba su compañero. Y ella siempre me dice, Miriam, lo nuestro, lo de mi esposo y lo mío fue puro amor del Señor. Puro amor del Señor y elección del Señor. Porque viste, dice que yo soy fea, dice. Y él es feo, dice. Pero nosotros nos amamos tanto. Dice, ni diente tenía. Así me dice. Cuando yo lo conocí a él. Pero no sé, nos enamoramos. Dice, Dios me dio un marido tan bueno, tan bueno. Pero como ella estaba tan herida, ¿saben qué hacía ella? Ella lo peleaba a él. Por 9 años lo estuvo peleando de casado. Y le decía, mira, vos a mí no me vas a negar ver a mis hijos. Vos a mí no me vas a negar poner fotos acá en mi casa. Vos a mí no me vas a negar ver a mis nietos, ni ir a la iglesia, ni salir. Y dice que él la miraba, no entendía nada. 9 años peleándolo, cuando él nunca le negaba nada. Él no entendía nada, pero era su dolor que estaba adentro y todavía no lo dejaba salir. ¿Cuántas veces nosotros peleamos por ese dolor que tenemos adentro y que no hemos dejado salir? Y dice que un día se arrodilló al lado de la cama y lloré, Miriam. Lloré y le dije, Señor, yo soy la única culpable y responsable de vivir mal cuando tengo un marido tan bueno, Señor, que vos me diste, que nunca me prohibió nada, pero yo tengo tanto dolor, tanta bronca, tanta impotencia. Y si no me voy a levantar de acá hasta que vos me sanes, Señor. Tuve horas, dice, tirada llorando al lado de la cama. Pero cuando yo me levanté nueva, dice. Y nunca más. Y hoy disfruto, dice, de mi matrimonio, soy feliz, lo espero, dice al flaco. Hubo un antes y un después de ese encuentro con el Señor. Jacob era mentiroso, era engañador. Le había robado la bendición a su hermano. Sin embargo, él tuvo un encuentro, él peleó con Dios.
y con Él mismo, hasta que se rindió. Y el Señor hasta el nombre le cambió, le dio una nueva identidad. Dice, ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. A Pedro le cambió el nombre. Ya no te vas a llamar más Simón, débil. Ahora te vas a llamar Pedro, que significa fuerte. Ya no te vas a llamar más Juan, hijo del trono, porque era bravo. ¿Cuántos bravos hay acá? ¿Cuántas bravas hay acá? Somos bravos. Somos bravas, pero hasta que el Señor nos agarra. ¿Y qué hizo? Lo transformó y dice, bueno, ahora sos Juan, hijo del amor, el discípulo amado del Señor. Pero todos, ¿por qué? Porque tuvieron su encuentro personal con el Señor. Porque si no, hermano, estamos convencidos de que Dios existe, pero no convertido. El que está convertido tiene un cambio de actitud, tiene un antes y tiene un después. Porque verdaderamente nosotros nos damos cuenta si una persona realmente está convertida y hubo un arrepentimiento genuino, porque hay un cambio de actitud. Pero si la persona sigue siendo la misma desde que entró y pasaron los años y sigue siendo el mismo,